Hola, muy buenos días. La paz, la gracia de mi Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Búsqueda infructuosa, hemos titulado la palabra para esta mañana. Y como siempre les he dicho, yo relaciono cada una de las palabras que el Señor entrega con la finalidad de mirar hacia dónde nos quiere llevar Él, hacia dónde nos está conduciendo. Y cuando el Señor me daba eso y me decía búsqueda infructuosa, yo pensaba en se me perdió un cristiano. Se perdió un cristiano, pero la búsqueda que estamos haciendo no está dando fruto. Pero claro que la palabra no se trata de buscar a otro, sino de buscarlo a Él. Pero entonces relacionaba y decía, si Él me manda a que vaya a los necesitados, pero yo no estoy yendo a ellos, entonces no lo estoy encontrando a Él. Porque Él es muy claro y dice, como te he venido hablando durante estos días en la primera carta de Juan, cuando dice, no me digas que me amas, que no me ves, sino amas al que sí ves. ¿Cómo vamos nosotros a querer engañarnos, pero sobre todo a querer engañar a Dios en esta parte? Y veía esta semana que estudiamos en el matutino el Salmo 5, si no estoy mal, donde David habla acerca de buscar a Dios todas las mañanas, ¿cierto? 5 o 6. Todas las mañanas. Y por la mañana te buscaré, por la mañana haré esto, por la mañana, y como una oración insistente, o más bien el compromiso de David en cuanto no faltar a Dios todas las mañanas a esa cita. Y cuando yo veo que faltan todos los hermanos, yo digo, ¿cómo está siendo nuestra búsqueda? Pero usted habla con ellos y ellos tienen, valga lo que les estoy diciendo, la excusa. Y lo que yo siempre he preguntado, ¿será que es válida? ¿Es válida esa excusa para él? Si hoy viniese el Señor, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Entonces, a través de esta palabra, nos vamos a dar cuenta si la búsqueda que usted y yo estamos haciendo es una búsqueda que está produciendo fruto, o sea, que es fructuosa o es infructuosa, como la misma palabra nos lo está diciendo. Y el Señor quiere que lo veamos a través de su palabra, porque Él quiere y Él todo lo asienta en su palabra para que no se convierta solamente en palabra de hombre, sino que palabra de Él. Y yo veía esto porque en el devocional que estamos tratando los principios de vida eterna, podía ver, y ahorita llegamos al día 3 o al principio 3, que precisamente se llama así, búsqueda infructuosa. Y yo me preguntaba mucho el por qué uno de los principios del Señor o uno de los principios de yo querer una vida eterna tiene que ver con una búsqueda infructuosa. Y es lo que el Señor nos está señalando de lo que estamos haciendo incorrectamente para que podamos convertirlo en lo que es correcto. Porque esta mañana en el ayuno volvía el Señor a tocarnos acerca de lo que creemos estamos haciendo bien, pero lo que Él está aprobando. Y quizás nosotros decimos que oramos. Y esta semana en el matutino conversábamos acerca de eso. Pero ¿estamos nosotros amando la oración? O sea, ¿se convierte la oración en nosotros en eso que no puede faltar? Yo siempre he dicho, a mí quíteme la comida que sea, pero el desayuno para mí es la comida más importante, a una hora después de casado. Y yo digo después de casado porque el desayuno de mi mamá era un desayuno,
Y no estoy diciendo que mi esposa no me hace así, sino que la arepa comprada no es tan buena como la que hacía mi mamá. Y ya les conté que yo pensaba en no cansarme cuando mi esposa me dijo que no me iba a hacer arepas. Casi me separo sin casarme, nada más por una arepa, ¿cierto? Pero bueno, gloria al Señor, ya estoy aquí después de 22 años y bueno. Pero entonces, es la parte en donde, qué tan importante se hace la oración para nosotros. Pero ¿cómo estamos haciendo esa oración? Porque cuando usted tiene una circunstancia difícil, ¿será que usted es capaz de orar por otro? ¿De corazón? ¿O usted solamente se centra, dame, quítame, Señor, ayúdame? Y usted no habla y no por usted. Y se le pasaron los 5 minutos que usted ora. Y nadie dijo amén. Entonces 10. Se le pasan los minutos que usted ora solamente hablando de usted. Pero usted ni siquiera por su necesidad deja que Dios hable. Se separa, tengo que salir de afán y salió y se fue, o ya el niño lloró, o ya le tocó ir a hacer el desayuno, o no sé. Por eso es que muchos no oran en la mañana. A mí muchos me han acercado y me han preguntado, ¿a qué hora yo puedo orar? Yo, a la hora que usted tenga libertad de hacerlo. Porque no hay un manual que me diga que tiene que ser en la mañana, porque la palabra dice que Jesús dijo, Jesús el salmista, tarde me acostaré, pero temprano me levantaré. Y nosotros, si nos acostamos tarde, no nos levantamos temprano. Y si nos levantamos temprano, no nos acostamos tarde. ¿Sí? Entonces no hacemos lo que el Señor hace. Sí, cuando ya estamos obligados, lo hacemos porque tenemos que ir a cumplirle al hombre. Pero para hacerlo a Dios, que Dios espere. Entonces la búsqueda que estamos haciendo, ¿cómo es? ¿Es fructuosa o es infructuosa? Y es ahí donde, como el Señor nos hablaba la semana pasada, somos misericordiosos a través de la búsqueda que estamos teniendo o que estamos haciendo de aquel perdido sin hacer caso omiso de dar para poder recibir. ¿O cómo hacemos? Y no solamente yo, sino el Señor quiere que en esta mañana usted y yo salgamos realmente haciendo la búsqueda correcta. La búsqueda que produzca fruto. Esto se va a acabar. Y nosotros vamos a seguir a tientas si nos vamos a ir con Él o no. Yo creo que no hoy, en pleno siglo XXI, con toda la comodidad que tenemos, no podemos hacer que la comodidad se vuelva el obstáculo para buscar de Dios, en vez de usarla como la manera fácil de llegar a Dios. A mí todavía hay muchos que me escriben por el WhatsApp y me dicen, yo no voy, pero llevo la predicación en la página de internet. Y yo, gloria al Señor. Y así mismo estás obedeciendo. Entonces ya no les gusta, entonces no me dejan en visto. ¿En qué momento se convierte nuestro caminar con Jesús en una búsqueda infructuosa? ¿En qué momento nos acostumbramos? La hermanita Berta oraba ahora y decía que no nos acostumbráramos a la costumbre de congregarnos. Pero no estaba diciendo con eso que no viniera, sino que estaba diciendo, hey, verdaderamente amamos nosotros cuando es el día del servicio, el levantarnos y decir, tengo que ir al servicio porque si no, no sé qué voy a hacer durante la semana. O es que otra vez para allá. Hoy que podía dormir hasta tarde. Hoy que podría hacer esto. Hoy que tal cosa, hoy lo otro. Acompáñame al Evangelio de Juan. En el capítulo 6,
para que a través de la palabra podamos empezar a mirar esta búsqueda infructuosa. San Juan capítulo 6, verso 22, tengo la versión Reina Valera. Y cuando lo tengas me dices amén. Leo así en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu a favor de ustedes. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. Cierre sus ojos ahí. Si puede levantar sus manos, levante sus manos. Y diga: Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Por favor, agudiza mi oído, sensibiliza mi corazón, porque quiero escucharte y caminar siguiendo cada uno de tus pasos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Aquí podemos ver, mis hermanos, que Jesús anteriormente los había alimentado, ¿cierto? Lo que conversábamos la semana pasada. Y Jesús dice la palabra que alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea que la gente fue demasiada. Yo digo 5,000 hombres, 5,000 mujeres, son 10,000, cada familia con mínimo 2 hijos, aunque en ese tiempo no eran así como hoy, no, uno nada más. Entonces, pongámosle 2, o sea que eran otros 10, 20,000 comieron ese día ahí. Malo. Y sobró. ¿Sí o qué? Entonces, después de haber sucedido esto, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las razones que a usted lo impulsan a buscar de Jesús? ¿Cuáles son las motivaciones que te conducen a buscar de Jesús? ¿Serán las motivaciones que estaba teniendo el pueblo de Dios aquí? ¿Qué fue lo que ellos se encontraron aquí? Porque Juan, el apóstol Juan, aquí nos brinda un poco más de la información que nos da la palabra del Señor. O sea, Él nos quiere llevar. Si usted se va a Mateo, si usted se va a Marcos, no nos cuentan lo que está contando Juan aquí. Juan nos amplía un poco más esta información, en donde ellos habían comido en ese día y Jesús no los mandó para la casa, los dejó ahí, siéntense, coman, y después de que comieron se echaron a dormir. ¿Por qué? Porque los discípulos dijeron que ya era ¿qué? Tarde, ¿cierto? Ya era tarde, por eso era el desespero de ellos. No, ya es tarde, Señor, mándelos para que vayan y puedan comprar comida. Y Jesús les dice: no, aliméntenlos ustedes. Señor, ¿dónde vamos a montar una panadería ahora aquí, en este lugar y todo eso? No, y no hay con qué, entonces, ¿quién nos va a patrocinar? Empezaron ellos con todo esto, ¿cierto? Pero Jesús los alimenta, y cuando los alimenta, entonces ellos, nos sacamos la lotería. Ahora tenemos a Jesús de nuestra parte, nos va a ayudar en todo lo que nosotros necesitamos. Ellos con su panza, con su barriga, con su estómago lleno, vieron a Jesús así como los muñequitos, las caricaturas cuando ven un lingote de oro que los ojitos se le ponen así en signo de pesos. Pues ellos vieron a Jesús así en forma de check y ya, eso nos va a solucionar todo lo que necesitamos ahora. Y más que habían visto que Jesús no solamente les alimentó, sino que daba sanidad y todo. Entonces nos sacamos la lotería teniendo a Jesús. Pero entonces ahí empezamos a ver la motivación del pueblo siguiendo a Jesús. ¿En qué forma lo hacen? Y por eso te decía, tú y yo podemos buscar de Jesús, podemos decir que estamos orando y que estamos haciendo lo que un cristiano debe de hacer.
Pero anoche que veíamos en neumatología me sorprendía que todavía nosotros estamos pensando que el fruto del Espíritu de Dios, si usted lo ve en cada columna, que tiene 9 características, todavía estamos pensando en que yo puedo tener paciencia, pero no fe, y tengo el fruto. No, si usted es un cristiano, usted tiene, escúcheme bien, tiene que tener el fruto del Espíritu de Dios. Y el fruto tiene 9 características. Gracias, mi hermano. Usted no puede decir que tiene fe, pero no tiene amor, porque entonces usted no es todavía. Que usted tenga un porcentaje diferente, como anoche les hablaba con los hermanos, de amor o de fe, quizás diferente a la paciencia o a la templanza o a cualquier otro, entonces es motivo de trabajar en eso. Pero no me diga que usted no tiene esa característica, porque entonces usted no es cristiano, usted es un creyente. Porque cuando usted y yo recibimos al Señor Jesús, inmediatamente el Espíritu de Dios entra en nosotros y empieza el proceso, ojo, el proceso de transformación de su vida. Espíritu con espíritu se transforma inmediatamente, pero su carne es la del proceso. Usted empezará a rendir sus deseos, usted aprender a rendir o comenzar a rendir todo aquello que te separa de la presencia de Dios. O sea que cuando llega a ti el Espíritu de Dios, Él viene para que cuando tú des pasos de arrepentimiento, el fruto se empiece a desarrollar en ti. Y si usted no está haciendo eso, entonces simplemente usted no lo tiene. Para que no nos dejemos engañar, pero tampoco nos engañemos a nosotros mismos diciendo que lo tenemos cuando no tenemos nada. Por eso, ¿qué clase de oración estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y aquí podemos ver precisamente con esta información que el apóstol Juan nos entrega 2 puntos determinantes en esa relación o esa búsqueda infructuosa que el pueblo de Dios tenía en ese entonces y que nos va a llevar a nosotros a revisar, a evaluarnos, a calificarnos si nosotros estamos haciendo igual o no. Por eso les decía estos días, esos testimonios que no nos gustan a nosotros, porque de esos testimonios no hay. No, porque es que es como si Dios estuviera obligado a sanarme, a proveerme, a darme todo lo que yo necesito. No es si yo lo estoy buscando, no, Él está obligado a darme. Y es allí donde no entendemos entonces el capítulo 29 de Jeremías en el verso 11, cuando él dice que nos va a dar a nosotros las cosas para el fin que nosotros queremos. Y entonces es por eso que usted pide una mariposa y le dan un gusano y usted empieza a renegar, porque usted no pide un gusano. Eso es lo que nosotros necesitamos mirar. Porque es que el proceso no es el nuestro, el fin es el que queremos. Pero necesitamos llevar el proceso para poder darnos cuenta de que estamos recibiendo la preparación para poder tomar lo que Dios quiere que tengamos, que es lo que hemos pedido. Pero no estamos dispuestos a esperar eso. En el verso 22 encontramos una crisis. Y la crisis que encontramos es que se perdió Jesús, se perdió el cristiano. Uy, está haciendo hambre. Se despertaron ellos con ganas de desayuno y buscaron a mirar y Jesús no estaba. ¿Cómo así? Pero es que sobraron 12 canastas. ¿En dónde esa Jesús se las llevó? No, se las llevó el pelado que había dado los panes y los peces, ¿sí o qué? Ellos se levantan con hambre. Ojo pues la película. ¿Cuántos de ustedes se levantan con hambre? Por los que no vienen al ayuno, ¿sí? Entonces
Este pastor, hombre. Entonces, no, pues yo tengo fe que lo van a hacer. Ellos se levantan y lo que hacen es buscar a Jesús. Por eso digo yo que se levantaron con hambre. Y ellos llegan y van y miran y ven solamente una barca. No, pero Jesús no se fue porque cuando los discípulos se fueron, quedó una barca y ahí está. Entonces, si no se fue en barco, se fue nadando, ¿qué? Y empezaron por toda aquella zona, aquel sector, a buscar a Jesús. Entraron en una crisis. ¿Por qué? Porque la seguridad y la alegría en que ellos se habían acostado no fue la misma en que despertaron cuando no vieron a Jesús. Entonces entra ese choque en sus vidas y ellos decían, pero ¿cómo pasó esto? Y se da la sorpresa que ellos empiezan a buscar, pero no encuentran a Jesús. Entonces, cuando tú y yo estamos orando y orando y orando y orando, y todos los días oramos, pero no pasa nada, es donde la palabra nos enseña que entramos en una crisis de fe. Porque ¿será que sí? ¿Estoy orando como debe ser? No, pero es que, entonces, ¿qué me falta? Y entonces ahí es donde viene el mal evangelio de ayune 40 días para que le salga ese empleo. Ayune 40 días para que le manden el esposo o la esposa que usted está pidiendo. Y entonces usamos a Jesús como ese proveedor a mi manera. Y entonces usted ayunó 40 días y no le mandaron nada. Entonces, no, se perdió, ¿sí ve? Eso no funciona, yo me voy para otro lado, es mejor allí. Ese pastor no ora por los enfermos, yo estoy enfermo hace rato y no ha querido orar por mí. Y lo que queremos es que sea así, directo. No, ¿quién dijo? ¿Quién nos enseñó que tiene que ser personal? ¿Se acuerdan ustedes que a Jesús le dijeron, Jesús, Lázaro está muy enfermo? Y Jesús le dijo, bueno, dígale que ya voy. Y se quedó parrandeando 4 días. Y a los 4 días llegó y, no señor, si usted hubiera venido antes, ya se murió. ¿Y cómo así? Yo no te hablé, María. No te dije que si creías. Señor, yo creo. No, pero mira el reclamo me estás haciendo. A ver, ¿dónde está? Y ustedes saben lo que pasó, ¿sí o qué? Entonces no es de esa manera. ¿Cómo Dios se quiere mover en nuestra vida? Por eso es como nos decía el Señor esta semana. ¿Qué te hace falta? Siembre de lo que le está haciendo falta. Usted necesita salud, siembre. ¿Cómo sembramos salud en otro? El estar con otro, el cuidarlo cuando esté enfermo o el ayudarle cuando esté enfermo, estamos sembrando salud. No necesariamente necesitamos ir allá a orar. Esta semana que estuvimos en la ceremonia del pastor Ubaldo, hablaba con uno de los familiares, con uno de los yernos, y él me decía, esto es muy duro, ¿cierto? Y yo, sí, es duro. ¿Qué dice uno en estos momentos? Y le digo yo, lo que dijeron los 3 amigos de Job cuando llegaron, que él estaba en calamidad. Nada. Entonces me miró así. Y le digo yo, es que lo que diga en ese momento, usted lo está viviendo de una manera, pero su esposa lo vive de otra. Porque ella la directa, usted está ahí de yerno, ¿sí o qué? Entonces, en ese momento, el decir lo siento es como para pegarle y sacarlo de ahí ligero, ¿cierto? Porque no siente nada. Aunque hay tristeza, no sentimos.
lo que siente la familia. Pero entonces, ¿de qué manera nosotros entramos a hacer la búsqueda fructuosa y no infructuosa? Cuando creemos que Jesús se ha perdido, cuando creemos que Jesús se fue y nos dejó, cuando creemos que Jesús no está actuando a nuestro favor, sino que vemos todo lo contrario. Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo escuché que me dijeron: ahora tus problemas se van a acabar. Y mi esposa seguía siendo la misma. Por eso el problema que tenía con ella seguía igual. Y yo, pero ¿dónde está pues que esto se va a mejorar? Y ella me seguía pegando, me seguía regañando. Entonces, yo vi que todo eso era una falsa publicidad. Pero si yo no me hubiese metido con la palabra, hubiera terminado fuera de esto. Porque lo que el hombre me dijo no era lo que yo estaba viviendo. Entonces, por eso es que yo le digo a usted, está embalado. ¿Por qué? Porque los problemas que tenían ahora puede que se le aumenten al doble. Pastor, ¿cómo así? Sí, porque el enemigo no va a querer que te vayas y va a empezar a presionarte aún más fuerte de lo que ya estaba haciendo en tu vida para que simplemente desistas del paso que tomaste. Por eso la palabra del Señor dice: sométase a Dios. Y así el diablo huirá de ustedes. Pero mientras nos sometemos a Dios, tenemos que soportar todas las acechanzas que el enemigo quiera venir contra nosotros, para poder que se convierta en una búsqueda fructuosa y no infructuosa. Verso 23 y 24 dice: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea, no llegaron directamente a ese lugar, llegaron a un lugar cercano. Entonces ellos vieron la oportunidad, y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, que lo buscaron y no lo encontraron, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Todo este pasaje antecede cuando Jesús caminó, los discípulos se fueron, empezó la tempestad y Jesús camina sobre el agua. Por eso Jesús no necesitó la barca. Se fue caminando, ni nadando y quiera. Pero entonces ellos se preocupan, entran en la crisis y ahora viene la búsqueda. La búsqueda que no produce fruto. La búsqueda que la hacen a su manera, pero no a la manera en que el Señor quiere que usted y yo lo hagamos. Porque en medio de esa tempestad, aquellos que habían arrimado a ese lugar cerca, quizás fueron a buscar refugio y encontraron allí aquellos, el pueblo de Dios, las barcas con las cuales ellos iban a cruzar al otro lado para poder ir en busca del Señor. Pero lo seguían haciendo en sus propias fuerzas, a su manera, queriendo encontrar la seguridad que se les había perdido durante esa noche. Por eso es que dicen por ahí que cuando usted se muere dormido no se da cuenta. ¿Sí o qué? Porque Jesús se paró y se fue, ellos estaban dormidos y no dieron cuenta. Entonces usted igual así. Entonces, ¿qué pasa aquí? El objetivo principal que Jesús nos entrega, o para ellos, el objetivo principal de la búsqueda era Jesús. Y que usted puede decir, está bien, ese es mi objetivo también, buscar de Jesús, ser como Jesús, llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Y usted dice, ese objetivo estaba bien. Pero, diga, pero, ¿cuál era el corazón con el que estaban buscándolo? Entonces diga, pero, ¿cuál es mi corazón para buscar de Jesús? ¿Cómo la iglesia hoy, el pueblo de Dios, está buscando incansablemente de Jesús?
si tenemos la excusa, y aquí por eso yo digo que tan válida es para Dios, de ponerle y presentarle a Dios, hoy no quiero, hoy no estoy de ánimo, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer lo otro, hoy esto y esto. Anoche me escribía alguien y me decía, pastor, no me volvió a saludar, pero no era Yurani. Alguien, no, es que ella me dice, Yurani me dice, ya usted no me quiere, ya no me saluda, y yo esperando que ella me salude a mí. Me escribía alguien y me decía, pastor, hace rato que no me saluda, y yo, pues ya hace rato que no te dejas ver. Pastor, es que estoy solucionando algo para poder volver. Y yo, nunca se te van a acabar los problemas para que busques del Señor. Pero como ya es una persona que conoce, yo simplemente decidí soltársela al Señor. Y yo le dije a ella, yo ya no puedo hacer nada porque tú no quieres. Has aprendido, pero no quieres desaprender para volver a aprender. Y cuando nosotros ya sabemos qué hacer, pero no lo hacemos, estamos pecando. Pastor, pero se está acomodando. Si yo le contara mis problemas, quizás me ayudaría a resolver los míos primero. Pero entonces colocamos un montón de cosas, pero decimos que estamos buscando a Jesús. Por eso es que el Señor dice, ¿cómo me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te pido? ¿Cómo lo llamamos nosotros? ¿Cuál es la búsqueda incansable que estamos haciendo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación de tu corazón para poder saber que la búsqueda que estás realizando realmente es la búsqueda con la intención del corazón de Jesús y no con la tuya? El pueblo buscaba a Jesús no para acercarse más a Dios, sino por los milagros que hacía a su favor. La actitud del pueblo era una actitud egoísta que hacía completamente inútil su búsqueda. Entonces, cuando usted y yo oramos, estamos haciendo una oración ¿cómo? ¿Sabe? Yo a veces me he puesto y he hablado con el Señor de que yo pocas veces oro por mi familia. Y le he preguntado, Señor, ¿está bien esto? El yo orar por todos, pero no por los míos. ¿O hasta dónde está bien? Entonces a veces choco con eso porque yo digo, yo quiero servir con mis hijos. Que ellos se enamoren del Señor en la forma en que estén sirviendo y que Camilo no me diga mañana, pa, yo me voy para la iglesia de Julanito, no, que quede conmigo. Que es lo que uno ve pues en otros siervos, que los hijos se congregan en otro lado y en vez de apoyar al papá. Y yo quiero eso, yo quiero que ellos se estén apoyando. Pero entonces a veces digo, Señor, no he orado por ellos. Entonces lo que estoy pidiendo o lo que estoy deseando, mi corazón, lo que hay en mi corazón, ¿va acorde con eso? Entonces mire que por eso es que dicen que ni tanto que lo queme, ni tanto que no alumbre. ¿Cómo? ¿Ustedes que saben de eso? ¿Cómo? Eso, a ese señor, ¿sí o qué? O sea que hay que hacer un equilibrio. Entonces por eso a veces me toca sacar un rato más para poder orar por ellos. Yo quiero que mi mamá se convierta al Señor, pero muchas veces no oro por ella. ¿Cómo se va a convertir? Diría yo pues, ¿cierto? Aunque la oración no hace eso. Porque la voluntad de Dios no la cambia tu oración. Por más que tú ores, la voluntad de Dios es y es. Si fuera por oración, el pastor Ubaldo no se hubiera muerto. Porque tenía prácticamente toda Colombia orando por él.
grupo de intercesores en la costa, grupo de intercesores en Medellín, en cada uno de los lugares donde había directamente Nueva Generación, la costa y Medellín, pero en cada uno de los lugares donde se hacía actividad de Nueva Generación, allí había gente orando. Por lo que representaba el pastor, que era un padre, era ese amor, ese amor de Dios representado en él. Así como cuando le duele a uno que lo castiguen con una palmadita. Así no es. Y eso duele más como si le hubieran dado a uno correa o tabla. Así era el pastor Ubaldo. Entonces, si hubiese sido por oración, él no se hubiese muerto. Entonces no es porque tú ores mucho que la voluntad de Dios se va a cambiar. No, la oración nos ayuda a encontrar la búsqueda de Él, esa búsqueda fructuosa para poder hacer su voluntad, para poder estar alineados a lo que Él quiere que hagamos. Porque esto nos tiene que llevar a nosotros a que podamos pensar acerca de las intenciones de nuestro corazón en cuanto a aquella búsqueda sincera de Jesús. Una búsqueda a su voluntad, una búsqueda sincera, pero no una búsqueda interesada a nuestra manera. A nuestra manera. Porque entonces, ¿cuándo vamos a cumplir usted y yo Romanos capítulo 12? Sacrificio vivo, santo y agradable para Él. ¿En qué momento lo vamos a hacer si estamos esperando que todo nos lo traigan? Si estamos esperando que todo nos lo den. Si estamos esperando que el otro está obligado a ayudarme, pero yo nunca estoy obligado a ayudar a nadie. Si estamos esperando en que cuando tengamos, hacemos. Así como le pasó a los discípulos, Señor, tanta gente, ¿de dónde vamos a sacar para darles? Y Jesús les mostró de dónde salía la provisión. Y por eso la reflexión, la historia que nos daba la pastora acerca del hombre que hizo sopa de piedra. ¿Se acuerdan? Pero todos comieron de la sopa que supuestamente iba a quedar muy maluca. Debe existir en nuestro corazón una necesidad por su providencia, pero sobre todo amor a Él y no el simple interés que satisfaga nuestras necesidades. Debía haber una intención radical, porque nuestra búsqueda sea por lo que es Él y no por lo que Él me pueda dar. Porque no se va a dar el momento. Usted puede tener el trabajo perfecto, el sueldo perfecto, la esposa, el esposo perfecto, la familia perfecta, todo. Pero si su intención no es buscarle a Él, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y es por eso que Jesús dice, ay de los ricos. Ellos no heredarán el reino de los cielos. Más fácil es que entre el camello por el ojo de una aguja que ellos en el reino. ¿Por qué? Porque toda su confianza está puesta en las riquezas. Porque toda su confianza está puesta en su talento, en lo que ellos hacen. Pero no descansan en las manos del Señor. Y cuando uno lee eso dice, Señor, menos mal no me diste plata, pero qué necesaria es. Señor, entonces voy para el cielo porque no tengo plata. Pero no trata de esa manera. ¿Cuál es la búsqueda, la intención de tu corazón? Cuando nuestro amor por Él es real, no hay peros para negarnos a nosotros mismos, sino que lo damos todo, lo entregamos todo para poder cumplir, así como Jesús mismo lo dijo, niéguese a sí mismo y sígame. Porque lo demás es añadido.
Lo demás es añadido, ya no hay nada más que hacer. Él nos va a añadir lo que Él destinó para nosotros. Por eso, aunque la oración es importante, la estás enfocando hacia qué, para que la búsqueda no sea infructuosa. El verso 25 de allí mismo del capítulo 6 de Juan dice: y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Lo encontraron, aleluya, no. Y eso, ¿sabe qué me recordaba a mí? Cuando venimos a la iglesia y decimos que salimos bendecidos. Lo encontramos. Ay, hoy el Señor me abrazó. Hoy el Señor hizo. Pero mañana se nos olvida lo que hizo hoy. Entonces, estos días compartíamos acerca de, ¿recuerdan la palabra ay de mí? Isaías, ¿qué fue lo que dijo? Ay de mí, que mis ojos han visto al Señor, ¿cierto? Y cayó. Y usted y yo llegamos a la iglesia y decimos: ay, soy bendecido, el Señor hoy me abrazó. Pero no caemos. No caemos postrados. Oh, no es que sea, ay, recibe. No. No es eso. Sino de que podamos nosotros decir: el Señor hoy me tocó, y yo cómo voy a hacer mañana. O el Señor hoy me tocó, y yo tuve como Isaías miedo, porque el Señor vino a verme sabiendo que yo soy un pecador. Entonces salimos diciendo, la iglesia sale diciendo: ¡qué bendición! Pero ¿qué bendición qué? Es lo mismo que cuando tú oras y la oración tiene respuesta de parte de Dios. Usted dice: gloria a Dios, se hizo. El Señor me escuchó. Pero resulta que mañana te olvidas de lo que el Señor hoy te respondió. Entonces aquí todos dijeron: uy, ¿cuándo llegaste, Señor? Nos tenías preocupado. Vea, estamos haciendo ayuno porque usted se vino. No habían desayunado. Y Jesús le responde y les dice: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. No lo dije yo la palabra. Ustedes me buscan no por lo que vieron, sino por lo que se comieron. Y tienen hambre, entonces vienen otra vez. Preste atención a lo que dice los versos siguientes. Miren lo que somos. Y yo digo somos porque hacemos parte del pueblo de Israel. Amén. ¿O quién no? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Por qué trabajamos usted y yo? Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y mire lo que somos nosotros. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Oiga, pero habían acabado de comer, anoche comieron, se acostaron llenos, están diciéndole que haga señales para ellos poder creer. Pero como tenían hambre, no habían desayunado, por eso el Señor: haga otra señal, vuelva a denos pan para poder creerle. Yo esta semana decía: si los hermanos me aman, van a dar torta. No, me dieron unas tortas. Yo decía: ellos me aman. Mentira, no, yo no dije eso. Pero yo sé que me aman, ¿cierto? El pueblo estaba diciendo: ¿qué señal le vas a hacer para creerte?
Jesús en el verso 26 les dijo: ustedes me están buscando no por lo que han visto, o sea, ya había hecho señales. Entonces, ¿por qué estaban otra vez preguntando lo mismo? Porque somos de memoria corta y lo que hoy tenemos se nos olvida para mañana. Porque mañana tenemos otra necesidad. Señor, hoy me solucionaste, me pagaste el arriendo, entonces yo ya no voy ahora por el arriendo, voy ahora por los servicios. Entonces yo ya no recuerdo que el Señor allá me pagó el arriendo, sino, Señor, los servicios. Entonces, ¿qué, los va a dejar mochar o qué? Y lo estamos llevando a que se obligue a Él a darnos cuando somos nosotros los que tenemos que ponernos delante de Él. Y por eso es que siempre digo, el pueblo tenía la boca llena del pan y estaba diciendo: crucifíquele, crucifíquele. Todavía con la boca llena y estaban diciendo: crucifíquele. ¿Cómo hacemos nosotros? El pueblo no estaba dispuesto a negarse a sí mismo y menos a cargar su cruz. Y es por eso que su búsqueda fue infructuosa. Y las escrituras nos exhortan a nosotros a que busquemos de Dios. Allí en Isaías 55 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Busquemos de Él mientras nuestra búsqueda no sea infructuosa. De lo contrario, simplemente, iglesia, estamos siendo unos religiosos nada más. Porque lo estamos haciendo como queremos, pero no estamos negándonos para hacerlo a su manera. Entonces las motivaciones para buscar de Él son incorrectas. Los anhelos de nuestro corazón no son los anhelos que Dios quiere que tengamos. Porque primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. ¿Y en dónde queda el Señor? Si usted ha leído su palabra y ha entendido que el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas. Y esas todas te involucran a ti. Te involucran a ti. Para que así la búsqueda no sea infructuosa. ¿Qué estamos escuchando nosotros del Señor? ¿Ustedes me buscan por lo que les doy? ¿O ustedes me buscan por las señales que me han visto hacer? Sí, usted me puede decir: pastor, cuando el Señor sanó la suegra de Pedro, no, Pedro no se enojó, no piense eso. Cuando el Señor sanó la suegra de Pedro, dice la palabra que los que habían alrededor creyeron en Jesús por ese milagro. Y así sucedió en muchos más episodios. ¿Usted por qué creyó? Porque usted está creyendo. Eso tiene que ser lo que marca su vida. Para que de esa manera usted y yo vivamos por fe y no por vista. Porque si necesitamos ver para creer, va a llegar el día que vamos a ser engañados. Pero si usted y yo lo hacemos por fe, entonces vamos a permanecer. Amén. Así que yo quiero invitar a los niños de Imar, Camila,
Ellos nos van a enseñar una canción. Bueno, la canción se llama Es por fe y el coro dice así. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. Ahora ustedes van a repetir con nosotros. Es por fe que es el débil